Esto explota. Gul'dan Yaman ha soltado la bomba sobre Khan y Demet y la verdad es más turbia de lo que imaginábamos. Preparaos porque se viene salseo nivel Dios. Estaba yo navegando tranquilita cuando de repente. ¡Boom! Me encuentro con unas declaraciones de Gul'dan Yaman, la supuesta amiga de Demet, la que siempre está ahí. Y lo que dice es, uff. No tiene desperdicio. Parece que la historia entre Khan y Demet no fue un simple amor de verano ni una ruptura amistosa. Nada de nada. Según Gul'dan, y ojo que esta mujer no se corta un pelo, las cosas entre ellos estaban mucho más serias de lo que el público creía. Mucho más serias. Y no solo eso, sino que la ruptura, la ruptura. No fue tan mutua ni tan de común acuerdo como nos quisieron vender. ¡Qué fuerte! Para ser honestos, siempre hubo un run-run, ¿verdad? Algo en el aire que no cuadraba del todo. Se veían juntos, luego separados, luego otra vez y así. Pero Gul'dan viene a confirmar que las idas y venidas tenían un motivo mucho más profundo. Parece que Khan, que ya sabemos cómo es un torbellino, tenía sus movidas, y Demet estaba enamorada, y mucho. Lo que yo creo que está pasando es que Gul'dan ha decidido, por fin, hablar. Quizás porque está harta de ver cómo se manipula la historia, o quizás porque cree que ya es el momento de que la gente sepa lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras, lejos de los flashes y de las entrevistas sonrientes. Esta es la típica amiga que se cansa de guardar secretos. Y aquí viene lo gordo. Gul'dan insinúa que la presión externa, las agendas apretadas, los rumores, todo, influyó muchísimo en su separación. No fue solo nos hemos dado cuenta de que no somos compatibles. No. Fue algo más forzado, más mediático. Como si tuvieran que tomar una decisión que no querían tomar, pero que el circo mediático les obligó a hacerlo. Imagínense el drama. Muchos dicen que Khan es un mujeriego, que solo busca protagonismo. Otros que Demet es demasiado sensible. Pero yo sospecho que la realidad es mucho más compleja. Cuando hay fama, dinero y millones de ojos encima, el amor se convierte en un campo de batalla. Y parece que Khan y Demet, por mucho que se quisieran, no pudieron ganar esa batalla. Gul'dan habla de malentendidos y de decisiones precipitadas. ¿Qué significa eso? ¿Que alguien metió la pata hasta el fondo? ¿Que hubo terceras personas? Gul'dan deja muchas cosas en el aire, pero lo suficiente como para que nuestra imaginación vuele. Y la verdad es que esto le da un giro total a todo lo que hemos visto. Las fotos juntos, los gestos, las entrevistas posteriores y ahora todo cobra otro sentido. ¿Era todo una fachada? ¿Estaban actuando para la prensa? ¡Qué vértigo pensar en eso! A mí me da la impresión de que Gul'dan está intentando limpiar la imagen de Demet, o al menos, hacer entender al público que ella sufrió mucho con esta historia. Porque, seamos sinceros, siempre se ha puesto a Khan en un pedestal. Pero quizás, solo quizás, la historia no es tan sencilla. Así que, familia, esto es un bombazo. La amiga de Demet lo ha dicho todo, o casi todo. Y ahora nos quedamos aquí, con la cabeza dando vueltas, intentando unir las piezas de este puzzle. La verdad oculta de Khan y Demet está saliendo a la luz, y no es precisamente un cuento de hadas. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, después de escuchar a Gul'dan Yaman, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que Khan y Demet todavía sienten algo el uno por el otro o que esta historia ya está totalmente cerrada?